Juan 6:66, eso me llamó mucho la atención. Ya estaban los 12 discípulos y Jesucristo, como lo sabemos, tenía muchos discípulos más. Jesucristo empezó a hablar acerca del pan de vida. Yo soy el pan de vida, y muchos dijeron: oh, ¿cómo puede ser posible? Este mensaje es muy difícil. Y en el 66 y 67 dice lo siguiente: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, dijo 12, ¿verdad? Entonces ya estaban los 12 ahí: ¿queréis acaso iros también de vosotros? Judas había mirado que aquellos, el montón se había ido, y estaba Judas solamente con los otros 11. Y Jesucristo dice: ¿acaso quieren irse ustedes también? ¿Por qué Judas no se fue? ¿Por qué no también se fue con aquellos? Él quería quedarse, él decía: debe de haber más aquí, debe de haber algo diferente, algo que pueda enfocarse también en mi propia agenda de poder derrocar al imperio romano. Mas sin embargo no sucedió así. Él se quedó aun cuando sabía que Jesucristo estaba hablando de amor, pero él pensaba que en su psicología, lo quería, pensaba que podía cambiar el corazón de un Dios. ¿Cuál es tu causa? Judas tenía su propia causa: derrocar al imperio romano. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa de la que estás aquí? Espero que tu causa y tu agenda no sea diferente a la agenda de Dios. Yo espero que tu agenda esté en concordancia con la agenda de Dios. Judas no conocía a Jesús, pero Jesús sí conocía a Judas, obviamente. Y eso lo sabemos, la Biblia nos lo enseña en Juan 6, 64, 70 y 71 también. Judas vio el poder de Jesucristo, él se sintió atraído y pensó en sí mismo: yo creo que con mi agenda y con este hombre tan poderoso podemos derrocar al imperio romano. Mas sin embargo, Jesucristo conocía exactamente a Judas. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 70 y 71. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hermanos, lo que yo puedo mirar aquí es que obviamente Judas no conocía a Jesús. Jesús conocía muy bien a Judas. La otra parte de la ecuación es lo siguiente: cuando alguien tiene un problema en su vida, ¿okay? Judas tenía un gran problema. Su gran problema es que él estaba siendo oprimido por el imperio romano. Él lo miraba generalizado, ese era su mayor problema. Y cuando él tenía su mayor problema, él hizo dos cosas. Él pudo haber hecho dos cosas. Una, poderse acercar a Jesucristo como su Señor y Salvador, o alejarse completamente de Jesucristo, aunque estando tan cerca de él. Ha pasado con muchas personas, aún muchos de nosotros. Conocí a un muchacho hace un tiempo atrás. Él venía, por cierto, a esta iglesia. Él tocaba la batería con nosotros. Yo le hablé de Jesucristo, lo estuve ministrando mucho tiempo, evangelizando. Y un día dice: yo quiero bautizarme. Se bautizó el muchacho. Muchos de nosotros fuimos a su bautizo. Eventualmente vinieron los problemas grandes. Él se alejó completamente de la iglesia y actualmente, no tan solo de la iglesia, sino de Jesucristo, y actualmente él se proclama ser un ateo y pone cada cosa de ateos en Facebook. Todavía lo tengo y todavía oro por él. Hermanos, Judas hizo exactamente lo mismo. Tú puedes estar tan cerca de Dios, mas sin embargo tan lejos de Él. Él pudo haber tenía un problema principal, y en vez de acercarse más a Dios, él lo único que hizo fue alejarse más de Él. Y eso pasa constantemente. Tú vas a ver personas que llegan y personas que van y personas que derrochan su vida habiendo escogido las cosas de Dios, y puedes ver matrimonios completamente rotos, matrimonios que antes decían: no somos cristianos, ahora ya no somos nada porque Cristo no me oyó al momento. Hermanos, ¿cuál es tu agenda? ¿En quién estás poniendo tu confianza? Cuando vengan las olas y los vientos, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a afirmar en Jesucristo, que es la roca, o vas a dejar que la arena te lleve y el viento te lleve y el agua te lleve? Juan 13, del 21 al 27.
Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual de Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diesen algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Hermano, ¿qué es lo que estaba pasando? Judas estaba junto con la mayoría de los 12. Judas estaba sentado también. Cuando Jesucristo dice: al que yo le dé el bocado, es el que me va a entregar. Va Jesucristo, le entrega el bocado a Judas. Judas muerde el bocado y entra el diablo ahí. John MacArthur dice: se tuvo que salir Judas, porque el diablo no puede estar tan cerca de Dios. La otra cosa que se tuvo que salir Judas es porque Dios directamente comandó al diablo que estaba dentro de Judas a que fuera a hacer lo que tenía que hacer pronto. Y yo creo que esa sería una de las cosas. Dios tiene poder para mandar. Y obviamente tenemos a un Dios que no tenía miedo de la muerte. Él era completamente humano y completamente Dios. Y él sabía que Judas, en toda su vida, todos los 3 años que había estado con él, Judas había estado completamente en desacuerdo con Jesucristo. Judas, su agenda principal era poder derrocar a los romanos. Él no podía enfocarse en el amor de Cristo. Y Jesucristo, sabiendo eso, que este hombre no estaba cambiando, realmente entró el diablo en Judas y pasó lo que tuvo que pasar. Y leo el 47, Mateo 26, 47 al 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte del principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le dijo, le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano y sacó la espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Hermanos, me quedo en el 50. 2 cosas pasaron muy interesantes. Judas dijo: voy a ir y al que yo bese, ese es. En el número 48 dice: y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndelo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Eso de verdad me llena de algo muy interesante. ¿Cómo puede ser posible que la persona estaba entregándolo y todavía le dice: salve, maestro? Muchas veces, hermanos, nosotros hacemos lo mismo: salve, maestro. Venimos y oramos y adoramos y decimos: salve, maestro, glorificado seas tú. Sin embargo, realmente lo estamos entregando y estamos comportándonos de la peor manera. Pero uno de los que estaban con Jesús y en el 50 dijo, y Jesús le dijo otra cosa que me llamó mucho la atención y me está impactando demasiado. Le dijo: amigo. Yo no sé, y eso es Jesucristo. Yo no puedo hablar por Jesucristo, pero ¿qué estaba viendo Jesucristo? Él miró a Judas que caminaba hacia él, le dio un beso y le dijo: salve, maestro. ¿Qué miró Jesucristo en él? Le dijo: amigo. Amigo. Hermano, ¿no te ha tocado que muchas veces tú piensas que tienes un amigo y tú confías mucho en ese amigo y resulta que el amigo no es tu amigo?
Es más, hasta lo decimos a nuestros hijos, ¿no? Lo decimos a nuestros hijos. Mi mamá me lo decía todo el tiempo: hijo, ten cuidado con tus amigos. Y me tocó muchas veces que mis amigos en la escuela me traicionaban, me hacían sentir mal en frente de los demás. Y yo decía, Jesucristo lo miraba como un amigo a él. La diferencia es que él no miraba a Jesucristo como un amigo. ¿Qué cosa más importante? Jesucristo te mira como un amigo. Es más, Jesucristo te invita: ven a morar conmigo, ven, pásala conmigo, ven, te voy a dar vida eterna. Ven, amigo. ¿Y qué es lo que tú le dices a Jesucristo? Oh, Jesús, tú eres Dios. No, Jesús dice que Él quiere verte como un amigo y quiere que tú también lo trates como un amigo. Cuando tú oras, ¿cómo le dices? Muchas veces ya por costumbre yo le digo: oh Señor, ¿cómo está? Ayúdame. No, pero muchas veces me ha tocado que me siento tan en confianza con Dios que le digo: amigo, ¿cómo estás? Ahorita vengo con esta necesidad. En mis peores momentos yo no le hablo como: oh Señor, grandísimo. No, vengo como un amigo a hablar con Él. ¿Cómo estás? Estoy muy mal, Señor. Jesucristo lo miró como un amigo. La diferencia es que Judas no lo miraba de la misma manera. Espero que tú lo estés mirando de una manera muy diferente. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Dos cosas le voy a decir. La parte A: Judas fue y confesó su mal a los principales sacerdotes y a los ancianos, y él se arrepintió, pero lo malo es que se arrepintió con las personas equivocadas. Él no vino y se arrepintió con Jesucristo. Él no vino a donde a ti: mira estas monedas, yo las tiro. No, Judas hizo lo incorrecto. Él fue y se confesó con las personas equivocadas, en vez de haber ido y pedido perdón y súplica. Pero él lo hizo mal. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos pasa lo mismo? Confesarnos con alguien cuando realmente nuestra confesión es con Jesucristo. La confesión de Judas fue a la persona equivocada y no encontró perdón. Ahora yo te digo a ti: ¿acaso tú eres como Judas? ¿A quién le pides perdón cuando fallas? Obviamente a tu hermano, que somos igual, pero también vienes hacia Dios para encontrar perdón. No hay que hacer lo de Judas, que realmente él no encontró perdón, y su única salida de él, teniendo otra salida que era la salida del perdón con Jesucristo, él miró su única salida: ir y matarse. ¿Acaso tú estás llamando a Jesucristo amigo? Tú puedes llamarle maestro, ¿sabes, maestro? Jesucristo te puede decir amigo, pero tú estás llamando a Jesucristo tu amigo. Voy a hacer una oración. Padre Santo, gracias porque tú eres un Dios bueno. Padre, la enseñanza de Judas es una enseñanza que tristemente se repite en nuestro mundo con más del 80% de la población. Más del 80% de la población se va a una vida entera sin Jesucristo. Se va al mismo lugar que Judas. Se confiesa con personas que no tienen ni siquiera una salida para ellos. Tú me llamas amigo, Padre. Te pido, Padre, que podamos nosotros llamarte amigo también. Que nuestra amistad sea una amistad verdadera. Que cuando hayamos pecado podamos venir y pedirle perdón a nuestro amigo que está en los cielos. Dice la Biblia que nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará y nos limpiará de todos nuestros pecados. Padre, cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes historias. Probablemente pensamos que no hemos pecado y que estamos bien. Pero Padre,
La verdad es que cuando lleguemos a tu presencia nos vas a preguntar, ¿me amaste como yo te pedí que me amaras? No me amaste de tu manera.